Buenos días, nos encontramos nuevamente aquí en la Iglesia Bautista Gilgal en el podcast Amadas por Cristo y continuamos con el Salmo 23 y me acompaña nuevamente Juan y Mesillas. Erika Garza, buen día. Y Maribel Valerio. La semana pasada no me presenté. Vamos a continuar con el Salmo 23. La semana pasada vimos cómo podemos decir confiadamente, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a continuar en el segundo versículo del Salmo 23, que dice, si lo gustas leer, Erika, sí. Todo completito, el verso 3. El verso 2. Perdón, ¿no? Verso 2. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Vemos que estamos hablando aquí de que David, ¿verdad? Él sabía y él conocía cuál era la función de un pastor, ¿verdad? Y vemos en este salmo cómo él se ve ahora como una oveja, ¿verdad? Y él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar. El pastor de las ovejas sabía lo agotador que era traer a las ovejas por el campo, por el desierto, traer su rebaño, ¿verdad? Porque son cabezonas. Ajá, así es. Y también pues con los calores, con el sol, pero también conocía que debía haber lugares a los cuales los podía llevar a descansar, a tomar alimento y a tomar agua, ¿verdad? Para esas ovejas y en un ambiente apacible. Y así como ese ambiente que el pastor llevaba a sus ovejas, pues Dios también nos quiere llevar a nosotros a ese lugar de descanso y a esos pastos verdes y nos quiere hacer descansar. ¿Sí? Amén. En este versículo del Salmo 23 podemos enlazarlo con el versículo de Juan 10:9, que dice, ay, ya no lo traigo aquí a la mano, perdón. ¿Sí lo tienes en la mano? Sí. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hallará pastos, ¿verdad? Entonces, primero que nada, el Señor nos está mostrando en su palabra que debemos de venir a Él, entrar por esa puerta que es Cristo, ¿verdad? Así es. Y vamos a encontrar esos pastos. Esos pastos delicados eran los mejores pastos donde el pastor podía llevar a alimentar a sus ovejas. Asimismo, Dios nos conduce hoy a escuchar su palabra en los lugares, en las iglesias, donde realmente se predique la sana doctrina, ¿verdad? Lo que es verdaderamente la palabra de Dios. Esa palabra que nos va a alimentar, esa palabra que vamos a poder digerir en su tiempo, porque también aquí dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, ¿verdad? No cualquier pasto, ¿verdad? No cualquiera, eran los mejores pastos. Delicados. Y delicados, aparte, pero cuando las ovejas estaban más entretenidas, comiendo, porque eran los mejores pastos, ya después de haber atravesado lugares desérticos, lugares difíciles, entonces llegaban a esos pastos y ellas no querían parar de comer. Pero yo veía que estaba yo ahí checando, decía que el pastor lo que tenía que hacer era que les pegaba en sus patitas para que ellas literalmente se sentaran, se doblaran, se sentaran y pudieran digerir lo que habían comido. Porque si no, ellas estaban y les iba, o sea, lejos de ayudarles, les iba a hacer mal, ¿verdad? Porque estaban llenándose de más y no habían digerido en su estómago, ¿verdad? Lo que habían comido. Entonces, esto me llevaba a mí a que nosotros recibimos la palabra, somos alimentados de la palabra, ¿verdad? Pero Dios nos quiere conducir a ese lugar de descanso, a ese lugar de quietud, de tranquilidad, para que nosotros podamos también meditar en lo que hemos aprendido, en lo que cada día recibimos de la palabra, en lo que Dios nos muestra en su palabra, que nosotros entremos, como dice la palabra también, que cerrada la puerta entremos, ¿verdad? Y ya, dice, se me fue, de tu aposento, ¿verdad? Sí, ajá. Entonces, que nosotros entremos en esa comunión íntima con Dios, en esa comunión personal, porque nos congregamos, tenemos la comunión con nuestros hermanos y aquí en la iglesia, pero Dios quiere que nosotros también tengamos ese tiempo de quietud de nosotros con Él. Con Él, sí. Solamente, y saberlo también en esas circunstancias en las que nos encontremos, porque muchas veces podemos estar en circunstancias difíciles y por las que atravesamos, pero podemos estar seguros que Dios nos va a conducir en sabiduría a través de su palabra y en su bondad hasta que lleguemos a su gracia y digerir bien la palabra, ¿verdad? Para nosotros y también pues para poder
reflejar a los demás y poder compartirle a los demás de ese descanso que... De ser testimonio. De ser testimonio fiel para los demás. Realmente yo creo que para poder decirte a ti o a cualquiera, ¿verdad? Oye, Cristo te puede ayudar, es porque realmente pues, ya pasamos por ahí, ¿verdad? O sea, ¿cómo puedes no aconsejar, sino apoyar o consolar, alentar a la otra persona, ¿verdad? Si tú no lo has vivido, no has pasado por ahí, ¿verdad? Entonces sí es importante también pues tener esas experiencias, ¿verdad? Sí, y como digo, ese tiempo de que tú meditando en la palabra del Señor, para que tú puedas en esos momentos difíciles, exacto, traer esa a tu memoria, a tu corazón, ¿verdad? Hablarte a ti mismo, la palabra, recordar la palabra para que sea la palabra la que te aliente, la que te fortalezca, ¿verdad? Pero esa palabra, tú primero la tuviste que haber, pero digerido, luego, masticado, para poder luego poder decir, sí es cierto, así como el Señor me ayudó acá, me va a ayudar en esta también, ¿verdad? Sí. Y poder apropiarte de esas promesas del Señor y poder ponerlas en práctica, ¿verdad? No solamente como que ya las leí, sino meditarlas. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo en su palabra? ¿Qué es lo que Dios me promete? Y saber, ¿verdad? Conocer a Dios, que Él es fiel y que Él cumple su promesa. Así es. Y también aquel que no le conoce, ¿verdad? La palabra dice también en Mateo 9:28, venid a mí todos los que se descansan, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te va a dar ese descanso que tu alma necesita. Pero y es bien importante. Tener la confianza, y te digo porque me ha pasado, de que yo puedo decir, oye, no, hombre, espérate, o confía, cree que Dios te va a ayudar, pero pues esa persona no, ¿verdad? O sea, no espera o no confía, no sé, a lo mejor es difícil para esa persona, ¿no? Pero la importancia de poder creerle lo que Dios dice en su palabra, ¿no? Creerlo, ¿verdad? Amén. Sí, continúa el Salmo, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ok, aquí perdóname. No, también. Dice, la palabra najar es un término hebreo que significa pastorear, que es la palabra en hebreo, ¿verdad? Es pastorear, que significa llevar, conducir o guiar. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, ¿verdad? Las aguas de reposo o en similitud a las ovejas, dice que las ovejas necesitan estar en ríos quietos, no pueden ir a donde esté de todo. No, porque se alteran, emocionalmente se alterarían y se alocarían. Ya no serían ovejas, serían chivitas. Más de lo que cabras. Entonces, el pastor sabía dónde estaba esa agua también, esa agua mansa, esa agua quieta, ¿verdad? Para poder que estas ovejas recibieran beber de esa agua quieta. Y pues nosotros, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que es agua viva. Es agua viva. Es agua viva. Y si nosotros no vamos a tomar también de esa agua, que es la palabra del Señor, entonces, pues vamos a buscar de un lado y de otro. Cosas quizás que están en internet, cosas que nos dijo la vecina, cosas que esto. Cuando, en el Facebook. Ajá, en todos y lados. nos vuelve locas, ¿eh? O sea, sí, o sea, te alteras. A donde debes de ir es a la palabra. Cuando aquí está la respuesta a toda tu necesidad. Exactamente. ¿Verdad? Queremos preguntar y solucionar la vida por muchos lados, cuando la verdad y todo lo que nosotros necesitamos saber está aquí en la palabra. Es palabra viva y eficaz. Amén. Entonces, dice en el Juan 4:10, ¿verdad? También. Sí. A ver. Juan 4:10. Ay, no, sí era Juan 10:4, ¿no? 10:4, sí, perdón. 10:4. No, sí es 4:10. ¿Es 4:10? Sí. Digo, yo lo dije porque estábamos viendo el Juan 10, pero sí, no porque me equivoqué yo, perdón. No te apures. 4:10 dice así, ¿dónde estoy? 9:10. Aquí dice, respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te dará agua viva. Okay. Él te daría agua viva. Te daría agua viva. Entonces, todo lo que nosotros necesitamos, cuando estaba platicando con la mujer samaritana, todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo, en su palabra. En su palabra. ¿Verdad? Y también me dice Apocalipsis 7:17. Dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos va a llevar nos ha conducido a esas aguas de vida y nos va a pastorear por siempre. Por siempre, sí.
Sí, dice, y enjugará toda lágrima de sus ojos y tener ese gozo, ¿verdad? Esa promesa que Dios tiene para cada uno de aquellos que le han recibido y que lo tienen como Señor y Salvador de su vida. También otro texto que quería compartir es Juan 6:35, que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hay que creerle, hay que creer en Él y en todo lo que pueda hacer en tu vida, ¿verdad? Amén. El cambio que pueda hacer en tu vida si tienes esa relación personal con Él. Sí, porque si se fijan también ahí en Juan 16, creo es, Juan 10:16, Erika, si lo tienes ahí. 10:16. El último, sí, creo que es el último. 10:16, ok. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Amén. O sea, la palabra nos es clara, ¿verdad? Donde nos muestra que no todas las ovejas están en el redil donde debemos estar. Entonces, si tú sabes o no has escuchado la voz del Señor, pues tú no estás dentro de ese redil. Pero Cristo mismo hace esa invitación, ¿verdad? Que vengas a Él. Y que para que tú también seas de su redil. Sí, porque a esas también yo debo traerlas. Debo tenerlas. Porque la palabra de Dios dice que Cristo murió por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Creerle y venir a Él. En arrepentimiento, fe y recibirle. Su voz. Y que Él pueda ser nuestro pastor, que nosotros podamos ser sus ovejas, escuchar su voz y obedecerle sobre todas las cosas. Porque nada sirve si estamos escuchando la voz y nos hacemos de oídos sordos. Así es. Continuamos ahí en el verso 3 del Salmo 23. Erika, ¿lo quieres leer el verso 3? Sí, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su nombre, sí. Dice, confortará mi alma. Aquí nos habla de que Él restaura nuestra alma, Él repara nuestras fuerzas y nos habla de una renovación profunda que va mucho más allá de un alivio. Podemos leer en Isaías 40, 29, 31, si lo tienes ahí, Erika. Sí, cómo Él nos puede dar esa fuerza que nuestra alma necesita y Él está presente en nuestra vida. Amén. ¿Lo tienes tú, Juanita? Sí, lo tienes. Sí, amén. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nótese que dice, pero los que esperan, ¿sí? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Necesitamos ser restaurados, necesitamos ser renovados una y otra vez teniendo esa comunión con Cristo. Igual que una oveja, cuando la oveja es descarriada y se va, pues nuevamente hay que ir por ella y hay que traerla al redil, ¿verdad? Es lo que hace el pastor. Que yo veía eso, ¿verdad? De que como que cuando hay veces que hay una oveja que es despistada, por lo regular las ovejas siempre van pegaditas, ¿verdad? Y una ovejita esas en montón, pero muy, muy, muy unidas, muy pegaditas siempre. Entonces decía que cuando una ovejita era de esas tremendas, que era despistada, descarriada, pues sí se iba, pero el pastor lo que tenía que hacer era romperle una patita. Sí. Para que no se descarriara y que estuviera junto con todas. Entonces lo que hacía él es que le rompía la patita y la vendaba y se le ponía un palito, ¿verdad? En su piecito y la vendaba. La entablillaba, como quien dice ahora. Y la traía, ¿verdad? Y la traía cargada hasta que esa ovejita se recuperaba, pero pues ya esa ovejita sabía que para la próxima... pues ya no podía. Ya no, sí, aprendía, ¿verdad? Y es lo que Dios hace con nosotros, porque muchas veces, como hijos de Dios, seguimos siendo pecadores, ¿sí? Estamos en un mundo de pecado y pues seguimos así y fallamos, ¿verdad? Fallamos, nos alejamos y nos desviamos. A veces, no leemos nuestra Biblia o se nos olvida la promesa que Dios tiene para nosotros, para cada situación, ¿verdad? Y nos descarriamos. Entonces, como la oveja, Dios te tiene que traer y te tiene que traer nuevamente al redil y enderezar tu camino, ¿verdad? Y a ver cómo. Sí, porque Él nos va a guiar por esa senda. O sea, la senda, aquí lo que dice, por sendas de justicia, es el camino que nosotros tenemos que seguir para llegar al cielo, ¿verdad? Y ese camino, pues, sabemos que es Cristo, ¿verdad? Dice también aquí, por amor de su nombre. De su nombre. Dios va a cumplir en tu vida aunque estés, ¿cómo se dice? Entablillado, quebrada de tu patita, Dios va a cumplir en tu vida su propósito.
por amor de sí mismo, porque Él es fiel. Dice aquí, por amor de su nombre. ¿Qué significa el nombre del Señor? Fiel, verdadero. Poderoso, omnipotente, omnipresente. ¿Qué es? Todo lo que Cristo es. Por amor a ese nombre, por amor a sí mismo, Él va a cumplir en tu vida. Y por amor a sí mismo, si nosotros realmente le conocemos, debemos saber que Dios no nos va a fallar. No. O sea, entonces la importancia de conocer lo que significa el Señor, quién es el Señor, todo lo que Él puede hacer en nuestra vida, porque eso nos va a llevar a estar tranquilas en sus manos. Aun cuando, como decías ahorita, fallamos, nos salimos y hacemos cosas que no son del Señor, el Señor trae disciplina a nuestra vida. Nos pasa lo de la ovejita. Ajá, y nos vuelve al redil. Entonces podemos saber que aunque esa situación difícil pase en nuestra vida, Dios lo está usando para cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Verdad? En nuestra vida. ¿Y cuál es el principal propósito de nosotros? Para nosotros, pues que nosotros glorifiquemos su nombre y que llamemos y que traigamos almas para el Señor. Para ¿verdad? Cristo, así Entonces, bueno, pues aquí Dios. terminamos esta segunda parte de este Salmo 23 y pues los invitamos, ¿verdad?, a que busquen a Dios, que busquen, que entreguen su vida a Él y que le reconozcan como Señor y Salvador de su vida y que seas también parte de ese redil, de ese rebaño, ¿verdad? Amén. Y aquellas personas que se hayan alejado por alguna otra razón, pues bueno, que volvamos al Señor, que lo busquemos en oración, que le entreguemos nuestra vida y vayan y vean y que experimenten todas estas bendiciones que Dios tiene en su palabra para cada uno de aquellos que regresan al camino y que están ahí, ¿verdad? Porque Él nos conoce y Él sabe nuestra necesidad, todo lo que pasa en nuestra vida y es importante que regresemos a Él. Y algo muy importante, que el Señor sabe, ¿verdad? Que somos pecadores, que seguimos fallando, que estamos en una lucha continua, constante en nuestra vida y que Él nos está esperando siempre con los brazos abiertos. Amén. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Si tú sabes que has fallado al Señor, vuelve a Él. El Señor te espera todos los días con los brazos abiertos para sanar tus heridas, como dice el canto, ¿verdad? De las ovejas. Ese canto me gustaba mucho me gusta mucho porque dice, hay otro que es continuación de ese de las ovejas, que dice, esa oveja era yo, pero Jesús me encontró. Amén. ¿Verdad? Entonces tú también puedes ser esa oveja Así que andaba perdida, pero que Jesús la encontró. Y recordar que nuestras necesidades son escuchadas por Dios, ¿verdad? Amén. Y bendito Dios. Bendito sea Dios. Bendito Dios que nos escucha y nos responde. Así es. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Gracias. Dios les bendiga.